En 1933, Hitler fue llamado para dirigir el gobierno alemán. A pesar de estar al frente como canciller, no tenía aún el control total. Al principio, compartía el poder con el presidente Paul von Hindenburg y con otras figuras clave dentro del Estado y el ejército. Pero eso no duraría mucho. En cuanto tomó el cargo, comenzó a mover todo a su favor. El incendio del edificio del Reichstag en febrero de ese año le dio la excusa perfecta para exigir medidas urgentes. Con eso impuso leyes que dejaban sin efecto libertades básicas como el derecho a reunirse, opinar libremente o a tener privacidad. El miedo al comunismo fue la herramienta que usó para que millones aceptaran esos recortes sin protestar. Unas semanas después consiguió que el Parlamento aprobara una ley especial que le daba a su gabinete el poder de hacer normas sin consultar a nadie. Esa norma se conocía como la ley habilitante. Gracias a eso, ya no necesitaba pasar por el Reichstag ni pedir permiso al presidente. Era el principio del mando sin freno. A lo largo de 1933 y 1934, eliminó a todos sus rivales. En julio, todos los partidos fueron prohibidos. Solo quedó el suyo, el Partido Nacional Socialista. Las elecciones que siguieron eran una formalidad. Los candidatos eran designados y no se podía votar en contra. La vida política quedó reducida a repetir lo que el partido decía. Pero Hitler aún no lo tenía todo. Hindenburg seguía siendo el jefe del Estado, con respeto entre los militares y la vieja élite conservadora. Cuando este murió en agosto de 1934, Hitler unió los dos puestos más altos del país. Desde entonces, fue al mismo tiempo jefe del gobierno y jefe del Estado. Se hizo llamar Führer. Esa palabra no era un cargo oficial, significaba líder supremo sin límites. Esa unión de cargos le dio el mando completo sobre el ejército. Todos los soldados debían jurar lealtad no a Alemania, sino a él como persona. Fue un paso clave. Ahora cualquier orden dada por Hitler era ley directa. Ya no respondía ante nadie. El Parlamento se convirtió en un decorado. Solo servía para dar discursos o para firmar lo que él ya había decidido. La Constitución seguía escrita en los papeles, pero en la práctica ya no se aplicaba. Todo se manejaba con órdenes, decretos y decisiones del círculo cercano al Führer. Los jueces, los policías, los funcionarios, todos sabían que la única voluntad que contaba era la suya. Las instituciones pasaron a funcionar según lo que él quería. No necesitaba dar instrucciones formales, bastaba con que sus deseos fueran conocidos. El Partido Nacional Socialista tampoco actuaba como los partidos comunes. Era una red que se metía en todos los rincones de la sociedad. Desde la escuela hasta las fábricas, desde los periódicos hasta los clubes, todos estaban vigilados por miembros del partido. El mensaje era claro, no había lugar para opiniones propias. Hitler usaba la ambigüedad como método. Muchas veces no decía directamente lo que quería, pero sus subordinados sabían interpretarlo. Esa forma de dirigir generaba una competencia constante por adivinar lo que el Führer deseaba y aplicarlo antes que otros. Este estilo de mando no estaba escrito en ninguna norma, no se basaba en leyes fijas ni en reglamentos. Era una estructura donde lo único estable era la figura de Hitler en la cima. Todo lo demás podía cambiar de un día para otro. En los primeros años, muchos alemanes aceptaron el nuevo régimen sin cuestionarlo. Algunos lo veían como un orden necesario tras el caos de la República anterior. Otros simplemente tenían miedo. La Gestapo, la policía secreta del Estado, actuaba sin reglas claras. Podía arrestar, interrogar o hacer desaparecer a cualquiera sin dar explicaciones. Nadie se sentía seguro. Las cárceles comunes ya no bastaban. Se empezaron a usar campos de encierro especiales para meter a los que no encajaban. Comunistas, socialistas, judíos, opositores, críticos, sospechosos. Bastaba una denuncia, muchas veces anónima, para que alguien desapareciera por meses. El castigo no necesitaba juicio. No hacía falta demostrar nada. Solo importaba mantener el miedo vivo. La estructura del mando estaba pensada para que todo girara alrededor del Führer. Nadie podía tomar decisiones importantes sin pensar primero qué pensaría él. A veces, varios líderes del partido o del gobierno hacían lo mismo sin coordinarse, solo para asegurarse de no quedarse atrás. Era una carrera por agradar. La propaganda ayudaba a reforzar esa imagen de poder total.
carteles, películas, discursos, desfiles, todo mostraba a Hitler como un salvador. No se lo presentaba como un político, sino como alguien elegido por el destino. Esa figura casi mágica se usaba para justificar cualquier decisión, por dura que fuera. Incluso quienes no estaban de acuerdo sabían que debían callar, no solo por miedo a la policía, sino porque todos a su alrededor repetían lo mismo. En la escuela, en el trabajo, en la radio, en la prensa. El mensaje era uno solo. Quien dudaba era visto como traidor. La presión venía de todos lados. El culto a la figura de Hitler no solo venía desde arriba. Muchos lo creían sinceramente. En sus discursos hablaba de orgullo, unidad, fuerza. Usaba palabras simples, directas. Prometía trabajo, orden y grandeza. En un país golpeado por la guerra, la crisis y la humillación del pasado, esas promesas tocaban fondo. El juramento al Führer fue uno de los símbolos más fuertes de ese dominio. No era solo un trámite militar. Mostraba que el centro del poder ya no era la nación, ni la Constitución, ni el pueblo. Era él. A partir de entonces, cada orden venía cargada de esa obediencia directa, personal, sin filtros. Las leyes se adaptaban según su voluntad. Si algo no estaba permitido, bastaba con cambiar la norma. Si alguien no cumplía, era removido. Si una decisión era difícil, se posponía hasta que él hablara. Su silencio también era una forma de dirigir. A veces dejaba que los demás actuaran y luego elegía a quién castigar y a quién premiar. Los cargos en el gobierno se repartían de forma confusa. Varias personas podían tener funciones parecidas. Eso generaba conflictos internos que solo él podía resolver. Así mantenía el control sin tener que intervenir siempre. El caos bajo su poder le daba más fuerza. La imagen internacional de Alemania también empezó a cambiar. Algunos líderes de otros países no entendían bien cómo funcionaba ese régimen. Veían que había ministros, leyes, elecciones, pero no veían el fondo. No era un sistema de instituciones, era un sistema de obediencia. Para 1939, al comenzar la guerra, todo estaba listo. Hitler no tenía rivales, no tenía límites formales, no tenía controles externos. Cada parte del Estado respondía a su figura. La administración, la justicia, el ejército, la policía, la economía, los medios, la educación, la cultura, todo giraba en torno a él. Ese era el trono real del Tercer Reich, no hecho de oro, sino de miedo, propaganda y obediencia. Desde allí, Hitler podía mover a millones sin pedir permiso, y desde allí lanzó la mayor destrucción que Europa había visto. La ilusión de un dios invencible, como Goebbels fabricó el mito de Hitler en 1939. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Hitler ya no era solo un político en Alemania. Para millones era algo más. No lo seguían por conveniencia, lo adoraban. Esa imagen no surgió sola. Fue construida con precisión por Joseph Goebbels, el jefe de propaganda del régimen. Él entendía que para gobernar con poder total no bastaba con eliminar enemigos. Había que conquistar mentes. Goebbels usó todos los medios posibles: prensa, cine, radio, carteles, libros, canciones, obras de teatro. Todo estaba al servicio de un solo mensaje. El Führer era sabio, justo, fuerte y siempre tenía razón. Cada victoria, cada discurso, cada decisión era presentada como una prueba más de su grandeza. En la radio, Hitler se escuchaba con una claridad que llegaba a cada rincón del país. Millones de hogares tenían el aparato encendido cuando hablaba. Su tono, su ritmo, sus pausas, todo estaba pensado. No se trataba solo de informar, se trataba de emocionar, de lograr que cada palabra se sintiera como una verdad absoluta. Las películas no mostraban a un gobernante común, lo enfocaban como si fuera una figura casi sagrada. Las cámaras lo seguían desde abajo, lo aislaban en medio de multitudes, lo mostraban como guía en medio del pueblo. Los documentales de Leni Riefenstahl convertían sus actos en escenas casi ceremoniales. Las marchas y desfiles eran otra forma de reforzar ese mito. No eran actos políticos, eran espectáculos de fe. Columnas de soldados, himnos, banderas, luces, fuego, todo diseñado para que quien mirara no pudiera dudar. El pueblo no veía solo fuerza militar, veía unidad, poder, destino. Cada aniversario, cada fecha especial, era una oportunidad para repetir el mensaje. La llegada al poder, el día de su nacimiento, las elecciones del pasado.
Todo era recordado como parte de un camino glorioso. Se creaba una sensación de continuidad, de misión cumplida paso a paso. Goebbels sabía que el mensaje debía entrar desde niños. En la escuela los libros hablaban de Hitler como un ejemplo. Se leía sobre su juventud, sus luchas, sus ideas, no como temas de historia, sino como enseñanzas de vida. Los maestros repetían sus frases y los alumnos las memorizaban. Los niños cantaban canciones donde su nombre era central. Las juventudes hitlerianas no eran solo grupos deportivos, eran instrumentos de formación ideológica. Enseñaban que obedecer al Führer era como obedecer a un padre, o incluso más, que dudar de él era como traicionar a la patria. En los pueblos, la figura de Hitler estaba en cada rincón. Cuadros en oficinas, bustos en plazas, saludos obligatorios, discursos leídos en voz alta. Todo giraba en torno a su persona. No se trataba de conocerlo, se trataba de creer en él, de sentir que era el único que podía guiar al país. Las noticias no mostraban errores ni fracasos. Si algo salía mal, se explicaba como culpa de enemigos internos, de saboteadores, de potencias extranjeras. Si algo salía bien, era porque él lo había previsto. El mito se reforzaba con cada informe, con cada imagen, con cada número. Incluso las decisiones más duras eran justificadas con su figura. Si se arrestaba a miles sin juicio, era para proteger su obra. Si se invadía otro país, era porque él buscaba la paz. Si se cerraban diarios, era porque lo atacaban injustamente. La lógica se invertía. Primero venía él, luego los hechos. Para 1939, Goebbels había logrado lo que buscaba. La mayoría del pueblo no veía a Hitler como un simple jefe, lo veía como alguien enviado por la historia, no como un líder más, sino como el único posible, como un destino inevitable. A medida que se acercaba la guerra, Goebbels no solo intensificó la propaganda, la adaptó. No bastaba con mostrar a Hitler como un genio político. Ahora debía ser también un líder militar, alguien que entendía la guerra mejor que sus generales. Las imágenes cambiaron. Ya no eran solo discursos y multitudes. Ahora aparecía con mapas, rodeado de uniformados, decidiendo el futuro del continente. En los periódicos se escribía que sus órdenes habían sido decisivas en maniobras complejas, que había anticipado movimientos enemigos, que sus decisiones habían salvado a miles. Aunque no se dieran pruebas, nadie pedía explicaciones. Su palabra bastaba. Se convirtió en símbolo de victoria incluso antes de ganar. Cuando las tropas cruzaron la frontera hacia Polonia, los noticieros lo presentaron como el momento que había previsto desde hacía años. Se usaron fragmentos de discursos viejos donde hablaba de los tratados injustos, del sufrimiento alemán, del derecho a recuperar territorio. Así se creaba la imagen de un plan largo, coherente, inevitable. La propaganda repetía que Hitler no quería la guerra, que había sido forzado por otros, que su único objetivo era proteger al pueblo. Esta imagen de líder reticente, que actúa solo por deber, reforzaba su aura. No era ambicioso, era responsable. No era agresivo, era justo. Goebbels cuidaba cada detalle. Si Hitler saludaba a una madre, esa imagen recorría el país. Si caminaba entre soldados heridos, era portada. Si hablaba con niños, se convertía en póster. Cada foto era una pieza más del retrato. Una figura cercana pero intocable. Humilde pero poderosa. Los documentales mostraban la guerra con música heroica. Las bombas eran fuego justo. Las ciudades arrasadas eran parte del precio de la paz futura. Y en el centro, siempre él. Observando, ordenando, guiando. Aunque estuviera lejos del frente, las imágenes lo colocaban allí. Como si no hubiera batalla sin su mirada. Se editaban libros con sus frases destacadas, colecciones de discursos, álbumes de fotos, todo pensado para que el ciudadano común pudiera tener una parte del Führer en casa. Era una forma de tenerlo cerca, de sentir que hablaba con uno, que estaba en la cocina, en el taller, en la escuela. Incluso los silencios eran calculados. Cuando no aparecía por días, se decía que estaba pensando, que estaba planeando algo grande. La espera se volvía parte del mito, como si su simple ausencia generara misterio, expectativa, fe. El vacío era aprovechado como otro recurso narrativo. El culto a su persona no era solo una estrategia hacia el exterior. Dentro del partido, dentro del ejército, incluso dentro del círculo más cercano, se esperaba obediencia total.
No se discutía, no se proponía, se cumplía. Quien dudaba, quedaba fuera. Quien se atrevía a sugerir otra idea era visto como traidor. Goebbels eliminaba cualquier voz que pudiera empañar la imagen. Revistas extranjeras, emisoras críticas, comentarios de viajeros, todo era vigilado. Si algo podía sembrar duda, se silenciaba. Si no se podía callar, se desmentía. Si no se podía negar, se tergiversaba. La verdad no importaba, solo el retrato. Y ese retrato funcionaba. Para millones, Hitler era infalible. Si algo fallaba, era culpa de otro. Si un plan no salía, alguien lo había saboteado. Si una promesa no se cumplía, era porque el enemigo lo impedía. Nunca era responsabilidad suya. Nunca había error en su juicio. Este mito, fabricado a diario con todos los recursos del Estado, no era solo una fachada. Era un escudo, un arma, una herramienta de control. Porque mientras la gente creyera que él no podía equivocarse, tampoco podrían oponerse. ¿Cómo resistirse a alguien perfecto? Así, en 1939, mientras Europa se preparaba para el desastre, dentro de Alemania millones no solo aceptaban a Hitler, lo veneraban. Y todo eso, paso a paso, lo había construido Joseph Goebbels. La máquina bélica del Führer, ejército, armamento y fuerzas aéreas. En 1939, el ejército alemán ya había dejado atrás las limitaciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial. Desde 1933, Hitler había empezado a fortalecer sus fuerzas en secreto. Para 1935, esa expansión se hizo pública y el reclutamiento obligatorio fue una realidad. El objetivo estaba claro: contar con una fuerza militar capaz de ejecutar sus planes de conquista. El ejército de tierra, conocido como Heer, fue la columna vertebral del poder bélico nazi. Para la campaña en Polonia, Alemania logró movilizar alrededor de 3 millones de hombres. Esa fuerza se organizó en aproximadamente 100 divisiones, cada una con un propósito definido y un equipamiento distinto. Las divisiones de infantería eran mayoría. Sus soldados portaban rifles Kar-98K, ametralladoras MG-34 y cañones livianos de apoyo. Estas unidades se movían a pie o en transporte limitado y formaban el núcleo básico del avance terrestre. Luego estaban las divisiones blindadas. Había entre 6 y 10 de ellas listas al comienzo del conflicto. Contaban con tanques Panzer I y Panzer II, además de algunos Panzer III y Panzer IV. Aunque el número de vehículos no era muy alto, el modo en que eran utilizados les daba una ventaja considerable. Las divisiones motorizadas completaban la estructura ofensiva. Estas se desplazaban usando camiones y motocicletas, con piezas de artillería móvil acompañándolas. Su función era seguir el ritmo de los tanques y reforzar las posiciones conquistadas con rapidez. Todo el aparato terrestre alemán se basaba en la velocidad, la precisión y la capacidad de sorprender. No se trataba de tener la mayor cantidad de tropas, sino de usarlas con inteligencia, coordinación y agresividad. En cada nivel, la disciplina y el entrenamiento buscaban un objetivo: romper las defensas enemigas antes de que pudieran reaccionar. Pero el poder del Tercer Reich no se limitaba a lo que se movía por tierra. En el aire, la situación era igual de alarmante. La fuerza aérea alemana, llamada Luftwaffe, era una de las más avanzadas del mundo en ese momento. Su desarrollo había sido rápido y meticuloso. Uno de sus pilares eran los cazas Messerschmitt Bf-109. Ágiles, veloces y bien armados, estos aviones dominaban los cielos desde el principio. En cada enfrentamiento, ofrecían cobertura a las tropas terrestres y eliminaban cualquier resistencia aérea que pudiera aparecer. Además, contaban con los bombarderos en picado Junkers Ju-87, más conocidos como Stuka. Estos aparatos descendían en línea recta sobre sus blancos, liberaban su carga y volvían a subir con un aullido que helaba la sangre. El ruido de su caída se convirtió en una señal de terror para los civiles y soldados por igual. En la categoría de bombarderos medianos destacaban los Heinkel G-111 y los Dornier Do-17. Ambos modelos eran capaces de recorrer largas distancias y lanzar ataques precisos contra infraestructuras clave. Su rol era debilitar al enemigo antes del avance terrestre o interrumpir sus líneas de abastecimiento. La Luftwaffe no era un simple complemento, era un elemento central en la estrategia nazi.
Sus acciones estaban coordinadas con las de las divisiones de tierra, y su objetivo era el mismo: desorganizar, atemorizar y vencer antes de que el enemigo tuviera tiempo de entender lo que estaba ocurriendo. Desde los centros de mando, la sincronización entre aire y tierra se convertía en una herramienta letal. Cuando los aviones bombardeaban una posición, las tropas ya estaban en camino. Cuando un puente era destruido desde el cielo, los vehículos motorizados cambiaban de ruta y seguían avanzando sin detenerse. Este nivel de coordinación no era casualidad. Se había trabajado durante años con entrenamientos conjuntos y ejercicios de maniobras donde se simulaban escenarios de guerra real. Hitler no solo quería un ejército grande, quería una máquina que funcionara como una sola pieza, con cada parte anticipándose a la siguiente. El resultado era un aparato militar que combinaba disciplina, tecnología y brutalidad. En 1939, esa máquina estaba lista. No era perfecta, pero era suficiente para aplastar a sus vecinos en semanas. Cada tanque, cada avión, cada soldado tenía un rol que cumplir. Y todos obedecían a una misma voz, la del Führer. La creación de esta fuerza no fue un accidente ni un esfuerzo improvisado. Desde que tomó el poder, Hitler había fijado como prioridad reconstruir la capacidad militar de Alemania. El Tratado de Versalles había desmantelado su antiguo ejército, pero bajo su liderazgo cada restricción fue ignorada. A partir de 1935, con el servicio obligatorio impuesto, cientos de miles de jóvenes comenzaron a recibir formación militar. Las academias, los campos de entrenamiento y los manuales fueron reformulados para adaptarse a las ideas del régimen. No solo se les enseñaba a disparar, se les formaba para obedecer, para atacar, para no dudar nunca. En tierra, la inversión en armas fue constante. Las fábricas alemanas no dejaban de producir rifles, municiones, piezas de artillería y tanques. Cada modelo era evaluado, mejorado y, cuando hacía falta, reemplazado por otro más eficiente. No se buscaba una guerra larga, se preparaban para ataques cortos, demoledores y decisivos. El mismo principio se aplicaba en el aire. Los ingenieros alemanes desarrollaban nuevos modelos mientras otros eran probados en combate. La velocidad, la capacidad de carga y la resistencia eran elementos clave. Los pilotos eran entrenados en maniobras agresivas, ataques sorpresivos y coordinación con los mandos en tierra. Toda esta maquinaria bélica estaba bajo el control absoluto de Hitler. No existía autonomía dentro de las fuerzas armadas. Cada movimiento, cada planificación, cada objetivo estratégico respondía a sus decisiones. Los generales ejecutaban órdenes. Las unidades cumplían su parte sin cuestionar. La comunicación entre unidades terrestres y aéreas era otro de los puntos fuertes. Equipos de radio, mapas detallados y códigos compartidos permitían que los ataques se lanzaran de forma conjunta. Si un pueblo debía ser tomado, primero lo golpeaban desde el aire, luego entraban los tanques y, por último, llegaban los soldados a asegurar el terreno. En este esquema no había espacio para errores. La rapidez era más importante que la fuerza bruta. Se esperaba que los mandos locales improvisaran solo si el resultado era el mismo: avanzar. La retirada no era opción, el retroceso tampoco. La única dirección válida era hacia adelante. La preparación mental del soldado también fue parte del plan. Desde su ingreso, cada recluta era sometido a una combinación de adoctrinamiento ideológico y disciplina militar extrema. Debían ver al Führer como guía y al enemigo como obstáculo. No se les entrenaba para resistir. Se les enseñaba a atacar. El sistema de rangos y premios reforzaba la competencia interna. Quien destacaba ascendía, quien obedecía sin dudar era promovido. El honor no estaba en sobrevivir, sino en cumplir la orden sin importar el costo. Ese principio regía desde los soldados rasos hasta los oficiales. En términos logísticos, el esfuerzo alemán también era notable. Las rutas de suministro se organizaban con precisión. Combustible, munición, alimentos y refuerzos eran trasladados con rapidez, incluso en terrenos complicados. Los trenes, los camiones y hasta los caballos eran utilizados según el tipo de misión. Nada quedaba al azar. Incluso los uniformes, las insignias y el lenguaje visual eran diseñados para imponer respeto. Los cascos, los abrigos y las botas eran símbolos del nuevo poder militar alemán. Todo contribuía a la imagen de una fuerza disciplinada, moderna y feroz. Blitzkrieg,
La estrategia que aplastó Europa en cuestión de semanas. La forma en que Alemania inició la guerra no fue un avance tradicional ni un asedio lento. Fue un golpe seco, inesperado y calculado. Esa táctica tenía un nombre, Blitzkrieg. Significaba guerra relámpago. Y no era solo un concepto, era un método de ataque diseñado para destruir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Todo empezaba con una observación aérea. La Luftwaffe identificaba los puntos débiles del adversario. No buscaban fortificaciones, sino caminos, radios, líneas de tren, rutas de abastecimiento. El objetivo era interrumpir el movimiento antes de que empezara la defensa. Luego venía el ataque desde el aire. Bombardeos dirigidos a nudos de comunicación, almacenes, centrales eléctricas o cuarteles. No era un bombardeo masivo al azar. Cada bomba debía tener un propósito. El caos se iniciaba desde el cielo y debía desorganizar todo lo que estaba debajo. Mientras tanto, las divisiones Panzer se colocaban listas para entrar. No eran muchas, pero eran veloces. Entraban por huecos en las líneas del enemigo, se metían por zonas donde no se esperaba un ataque fuerte. No se detenían a luchar en cada pueblo. Su misión era seguir avanzando hasta llegar al fondo de la estructura enemiga. En paralelo, las tropas motorizadas seguían a los tanques. Llevaban consigo artillería ligera, ametralladoras y soldados listos para asegurar las zonas recién atravesadas. Donde pasaba un tanque, detrás llegaba un escuadrón que tomaba el control del terreno, cerraba las salidas y preparaba defensas ante un posible contraataque. Las unidades de infantería más lentas se encargaban del resto. No estaban ahí para avanzar rápido, sino para asegurar lo conquistado. Barrían las zonas, controlaban edificios, arrestaban a quienes se resistían. No se permitía que ninguna zona retrocediera a manos enemigas. Este avance en capas era coordinado por radio. Los mandos sabían en tiempo real lo que pasaba. Si un avance se detenía, otro lo rodeaba. Si una unidad perdía contacto, se enviaba otra a cubrir el vacío. Todo estaba sincronizado. No había pausas, no había respiro. El enemigo, por lo general, no entendía qué estaba pasando. Cuando veía aparecer los aviones, ya era tarde. Cuando oía los tanques, los teléfonos ya no funcionaban. Cuando intentaba organizar una defensa, los mandos estaban cortados. Cuando buscaba refuerzos, los caminos estaban bloqueados. Los soldados alemanes no buscaban una línea de frente estable. No construían trincheras, no esperaban al enemigo. Su propósito era romper, dividir y tomar. Cada hora contaba. Cada día debía representar kilómetros ganados. El tiempo era más valioso que el número de bajas. Los civiles también formaban parte del objetivo, no por ataques directos, sino por la desestabilización, la caída del orden local, la confusión, la huida masiva, el miedo colectivo. Todo eso ayudaba a que los ejércitos enemigos se encontraran en medio de un entorno caótico, difícil de defender. El diseño de la Blitzkrieg exigía que cada parte cumpliera con precisión su tarea. Si la aviación no debilitaba, los tanques no podían avanzar. Si los tanques se atascaban, las tropas quedaban expuestas. Si los mandos no reaccionaban rápido, se perdía el impulso. Por eso cada actor debía actuar con máxima rapidez. Este método fue puesto a prueba en septiembre de 1939, con la invasión a Polonia. Las ciudades fueron bombardeadas mientras las divisiones avanzaban. Varsovia cayó después de semanas de presión ininterrumpida. La velocidad dejó al país sin tiempo para organizarse, y cuando Europa pensaba que se trataba de un caso aislado, Alemania lo volvió a hacer. Lo repitió en Dinamarca, luego en Noruega. Pero el golpe más duro fue en mayo de 1940. El blanco era Francia. El plan para atacar Francia no era una copia de lo que se había hecho en la Primera Guerra Mundial. Esta vez no se trataba de pelear en las mismas trincheras, ni de avanzar lentamente. El nuevo ataque apuntaba al corazón, no al borde. Alemania no intentó entrar por donde se le esperaba. Esquivó la línea Maginot, ese sistema defensivo que los franceses habían reforzado durante años. En su lugar, los tanques se dirigieron hacia las Ardenas, una zona boscosa, montañosa, donde se creía que un ejército blindado no podría pasar. Pero pasó, y lo hizo con fuerza. Las unidades Panzer rompieron la línea por ese flanco, avanzaron rápido, cortaron las comunicaciones y dejaron a cientos de miles de soldados aliados desconectados entre sí. Mientras tanto, la Luftwaffe bombardeaba puentes, carreteras, nodos ferroviarios. La idea era simple: aislar, fragmentar y colapsar.
Cada zona debía quedar sola, sin posibilidad de recibir ayuda. El caos era total, las órdenes no llegaban. Los mandos locales actuaban por su cuenta. Nadie sabía cuál era el frente principal. En cuestión de días, las tropas alemanas estaban cerca del Canal de la Mancha. Miles de soldados británicos y franceses quedaron atrapados en Dunkerque. Solo una evacuación desesperada por mar logró salvarlos. Pero las pérdidas eran grandes. Francia, que había resistido durante 4 años en la guerra anterior, colapsaba en semanas. La Blitzkrieg no solo golpeó con fuerza, lo hizo con precisión y, sobre todo, con velocidad. Cada división sabía qué debía hacer. No había espacio para titubeos. Si un obstáculo aparecía, no se trataba de detenerse, sino de rodearlo, de evitarlo, de seguir adelante. Las decisiones se tomaban en movimiento. Los mandos alemanes no esperaban confirmaciones. Tenían libertad para actuar. La coordinación se daba desde abajo hacia arriba. Eso acortaba tiempos. Mientras un general enemigo pedía instrucciones, un coronel alemán ya había cruzado un río y cortado una vía férrea. El resultado fue una caída fulminante. París fue tomada sin combates mayores. El gobierno francés se desplazó y luego se rindió. Hitler no solo ganó una guerra, ganó una imagen. El mundo lo vio como un líder imparable y, lo más peligroso, él también lo creyó. El éxito de esta táctica reforzó en la cúpula nazi la idea de que cualquier país podría ser doblegado con rapidez. Desde ese momento se planearon nuevas ofensivas bajo la misma lógica. La Blitzkrieg se convirtió en marca registrada del poder alemán, pero no era solo una cuestión técnica. El impacto psicológico era enorme. Los enemigos no solo perdían posiciones, perdían la calma. El desconcierto, la sorpresa, el miedo a ser rodeados, todo eso jugaba a favor de Alemania. La moral enemiga se deshacía antes de llegar al combate real. Las capitales caían, las banderas cambiaban, y el mundo tomaba nota. Si Francia podía ser derrotada en semanas, ¿quién podría resistir? Neutrales como España o Suecia comenzaron a mirar con cautela. Gobiernos que antes habían desafiado a Hitler ahora lo trataban con respeto o con miedo. El efecto dominó no solo se daba en el campo de batalla, se extendía a la política, a la diplomacia, a la prensa. Hitler había demostrado que su forma de hacer la guerra no tenía comparación, y nadie estaba listo para enfrentarse a ella. La Blitzkrieg no solo definió la manera en que Alemania conquistó Europa occidental, redefinió el concepto de guerra en el siglo XX. Fue el arte de ganar sin dar tiempo al otro a reaccionar. Con Francia de rodillas y el Canal de la Mancha como único límite, Alemania parecía tener la ruta libre para continuar. Pero lo que vendría después ya no sería tan fácil. Europa de rodillas. El colapso psicológico ante la sombra del Führer. La rendición de Francia en el verano de 1940 sacudió por completo los cimientos de Europa. La caída tan veloz del que era considerado el ejército más grande del continente hizo que muchas naciones comenzaran a preguntarse si tenía algún sentido seguir resistiendo. En menos de 6 semanas, un país con décadas de tradición militar que había enfrentado a Alemania en la Gran Guerra fue doblegado sin que pudiera organizar una respuesta sólida. No solo fue una derrota militar, fue un golpe directo a la moral colectiva de un continente entero. Los gobiernos de varios países aún neutrales empezaron a revisar sus cálculos. En Suecia, los líderes políticos vieron la velocidad del avance alemán y optaron por mantener una línea de no confrontación más rígida. España, gobernada por Franco, tomó nota de la potencia del Tercer Reich y entendió que era mejor no provocar a Berlín. En Rumanía y Hungría, los dirigentes nacionales comenzaron a considerar posibles alianzas con el Eje, convencidos de que Hitler iba a dominar Europa de todos modos. El caso de Italia fue clave. Benito Mussolini, que ya había consolidado su poder como dictador fascista, decidió unirse formalmente a Hitler tras ver el éxito fulminante contra Francia. La firma del Pacto de Acero entre ambos regímenes ya había sellado un compromiso militar, pero la victoria alemana lo volvió una realidad tangible. El eje Roma-Berlín no era solo una declaración ideológica, pasó a ser una alianza activa que mostraba al mundo que Hitler no estaba solo. Mussolini, deseoso de no quedar fuera del nuevo orden que se perfilaba, se sumó con rapidez a la ofensiva. Esta unión envió un mensaje a Europa. El Tercer Reich
No solo arrasaba en solitario, sino que tenía aliados decididos a respaldarlo en sus planes expansivos. No era solo el poder de las armas lo que impresionaba. Lo que se estaba imponiendo era una sensación de inevitabilidad. La imagen de Hitler como un jefe militar invencible se expandió rápidamente. Ya no se lo veía solo como un político fuerte, sino como alguien que con cada movimiento lograba resultados que parecían imposibles. Los diarios de toda Europa reportaban con asombro la toma de París, la rendición francesa y el desfile de tropas alemanas por los Campos Elíseos. La fotografía del Führer frente a la Torre Eiffel se convirtió en símbolo de su victoria total. Esa fotografía recorrió el mundo. No solo los países europeos tomaron nota. En América Latina, en Asia, incluso en los Estados Unidos, el mensaje era claro: Alemania estaba ganando, y lo hacía de una forma que nadie había anticipado. Lo que durante años había parecido una amenaza ahora parecía una realidad instalada. El miedo a la derrota era más fuerte que la voluntad de oponerse. Las voces que antes reclamaban resistencia ahora hablaban de prudencia. Muchos líderes se convencieron de que oponerse a Hitler sería suicida. Algunos empezaron a hablar de paz por separado, otros buscaron establecer vínculos diplomáticos con el régimen nazi. Había una idea que se repetía en los pasillos del poder de muchas capitales europeas. Si Francia no pudo, ¿qué podemos hacer nosotros? La rapidez de la ofensiva, la precisión de los ataques y la coordinación de los ejércitos alemanes alimentaban esa sensación de impotencia. Las democracias occidentales que aún no habían sido atacadas entraron en crisis. El Reino Unido se preparaba para una posible invasión. La prensa británica discutía si sería mejor intentar un acuerdo con Berlín o seguir resistiendo en soledad. Algunos miembros del Parlamento consideraban que continuar la guerra era una causa perdida. Las declaraciones públicas eran firmes, pero en privado muchos altos mandos estaban convencidos de que el futuro era sombrío. Los servicios de inteligencia de varios países señalaban que el avance alemán no mostraba signos de desaceleración. No era solo una victoria más, era una cadena de éxitos militares, políticos y psicológicos. El Führer no solo estaba conquistando territorios, estaba quebrando la voluntad de luchar. Había una mezcla de temor, admiración y resignación en el ambiente. Algunos pensaban que tal vez había que adaptarse a la nueva realidad, que tal vez era momento de rendirse, antes de que todo empeorara. Hitler lo sabía. Aprovechaba esa imagen de invulnerabilidad en sus discursos. Cada palabra que decía en público era cuidadosamente planeada para reforzar la idea de que el Tercer Reich era imparable. La propaganda alemana explotaba al máximo cada victoria. Las emisoras de radio transmitían constantemente los logros del ejército alemán. Las imágenes de columnas de tanques avanzando, ciudades cayendo y soldados enemigos rindiéndose eran mostradas una y otra vez. La moral de las poblaciones no combatientes comenzaba a resquebrajarse. En Bélgica y Países Bajos, las personas que antes se burlaban de Hitler ahora callaban. En Suiza la preocupación creía. Las embajadas de varios países recibían mensajes de sus gobiernos pidiendo evaluaciones sobre el estado de ánimo de los pueblos. Y el resumen era siempre el mismo: miedo, duda, silencio. Alemania, sin necesidad de estar presente en cada territorio, estaba presente en la mente de todos. Era el enemigo que se acercaba sin freno, el adversario que no fallaba. Cada movimiento suyo, cada nuevo país sometido, reforzaba esa sensación. Incluso entre quienes aún resistían comenzaba a crecer la certeza de que se trataba de una lucha contra algo que ya no podía detenerse. En muchos rincones del continente, los periódicos dejaban de hablar de victoria y empezaban a publicar artículos sobre adaptación, neutralidad o pactos posibles. Ya no se trataba de ganar la guerra, sino de evitar la destrucción. Las reuniones diplomáticas se enfocaban en cómo sobrevivir al avance alemán, no en detenerlo. Nadie parecía tener una estrategia clara, todo giraba alrededor del miedo. Ese miedo era exactamente lo que Hitler quería. Era una herramienta tan efectiva como los tanques y los aviones. El terror psicológico paralizaba gobiernos, dividía opiniones públicas y dejaba a los pueblos sin capacidad de respuesta. La idea no era solo destruir al enemigo, sino que el enemigo se destruyera solo, desde adentro, antes de que llegara el primer disparo. En muchos casos, eso fue lo que pasó. Los discursos del Führer después de la caída de Francia tenían un tono calculado. No gritaba, no insultaba.
Solo hablaba con seguridad absoluta, como si ya supiera que nadie podía detenerlo. Esa postura reforzaba la percepción de que era un conductor invencible, un jefe que no necesitaba justificar nada, porque cada acción suya se traducía en un éxito inmediato. El efecto sobre el resto del mundo era devastador. En las embajadas, los diplomáticos enviaban reportes preocupantes. Decían que incluso los líderes enemigos estaban empezando a actuar con resignación, que no se veía iniciativa, que se discutía más cómo evitar caer en desgracia que cómo resistir al régimen nazi. El impacto psicológico de las victorias alemanas era tan fuerte que alteraba la voluntad de lucha de países enteros sin que se disparara una sola bala. Incluso en Estados Unidos, que todavía no había entrado al conflicto, el tema estaba en boca de todos. Algunos sectores de la sociedad empezaron a pensar que intervenir era inútil. Otros, más preocupados, advertían que dejar a Hitler avanzar sin oposición sería un error irreversible. Pero todos coincidían en algo. Lo que estaba pasando en Europa era algo nunca visto. Una mezcla de velocidad, precisión, propaganda y miedo que nadie sabía cómo enfrentar. La combinación entre propaganda interna, victoria externa y terror psicológico formaba un círculo perfecto. Hitler no necesitaba estar en cada país para someterlo. Bastaba con que los gobiernos pensaran que no podían ganar. Bastaba con que la población sintiera que la derrota era inevitable. En ese ambiente, las decisiones se tomaban desde el temor, no desde la estrategia. Las señales del colapso eran claras. Muchos gobiernos comenzaban a perseguir opositores internos que hablaban de resistencia. No porque simpatizaran con Alemania, sino porque temían que cualquier movimiento que irritara a Berlín los pusiera en la lista de invasión. En otros casos, los propios ciudadanos empezaban a pedir acuerdos con los nazis, convencidos de que era lo único que los salvaría. Frente a todo esto, Hitler no hacía más que avanzar. Polonia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia. Cada nuevo país agregado a la lista era una prueba más de que el régimen nazi no tenía freno. Cada frontera cruzada era una señal para los que quedaban. Pronto les tocaría a ellos. Y si no se adaptaban a tiempo, el costo sería aún mayor. El mito del genio militar, el jefe infalible, el comandante que siempre tenía razón, fue creciendo sin oposición. Ya no era necesario que la propaganda lo dijera. Los hechos lo confirmaban. Las capitales caían. Las tropas se rendían. Los tratados se firmaban bajo presión. La figura de Hitler se elevaba como un símbolo de poder total. Ya no era solo temido, era asumido como inevitable. Esta percepción se instaló con tanta fuerza que, incluso entre los que lo odiaban, comenzó a aparecer una sensación de impotencia. Se decía que enfrentarlo era como chocar contra una muralla, que no se podía razonar con él, ni superarlo, ni evitarlo. Solo quedaba una opción: intentar no ser su próximo objetivo. Esa era la psicología de Europa en 1940. La victoria de Hitler en Francia no fue solo un éxito militar. Fue un terremoto emocional que rompió la confianza de naciones enteras. Una sacudida que hizo que muchos bajaran los brazos antes de luchar. El Führer entendió el valor de ese triunfo psicológico y lo usó como arma principal en los meses que siguieron. Porque conquistar con tanques era importante, pero someter con miedo era aún más efectivo. Explotar para vencer. Recursos, industria y esclavitud al servicio del Reich. Cuando el ejército alemán ocupó Europa occidental, no solo se trataba de avanzar con armas, también era una conquista económica. En cada ciudad tomada se sumaban fábricas, caminos, minas, puertos y millones de personas que ahora debían trabajar para el régimen. La ocupación no solo servía para mostrar poder militar, sino para alimentar toda la maquinaria del Reich. En Francia, Alemania se quedó con una parte enorme del país, no solo el control militar, sino el acceso directo a su industria pesada, a sus trenes, a sus astilleros y a los recursos naturales. Los alemanes se llevaron motores, equipos, acero, carbón y técnicos. Todo se volvió útil para su economía de guerra. Cada fábrica francesa que seguía funcionando lo hacía ahora para Hitler. Los Países Bajos también cayeron rápido. Su industria química, sus redes de distribución, sus puertos modernos y su producción agrícola fueron puestas al servicio del Tercer Reich. Empresas que antes exportaban a Inglaterra ahora trabajaban obligadas para Berlín. Lo mismo ocurrió con Bélgica, que tenía infraestructura avanzada y minas de carbón. Nada se desperdició.
En Noruega, el interés era diferente. Allí, lo que buscaban era el control del mar, el uso de sus rutas navales y el acceso a materias clave como el hierro. Con la ayuda de las fuerzas locales colaboracionistas, los nazis aseguraron puertos importantes como Narvik, esenciales para recibir suministros desde Suecia. Esa posición estratégica les daba ventajas navales y acceso a metales que necesitaban con urgencia. Dinamarca fue ocupada casi sin disparos. Su importancia venía por su ubicación. Era un puente natural hacia Noruega y Suecia. También tenía recursos agrícolas útiles para alimentar al ejército. Además, su control servía para asegurar las rutas marítimas del norte, donde Alemania tenía intereses económicos clave. La toma de estos países no fue solo una acción militar, fue un plan organizado para saquear sin pausa. Equipos enteros de funcionarios viajaban detrás del ejército, revisando qué fábricas podían seguir funcionando, qué trenes podían ser usados, qué empleados locales podían ser aprovechados. Cada rincón ocupado era explotado hasta el límite. El uso de trabajadores forzados se volvió masivo. Millones de hombres y mujeres fueron sacados de sus países y enviados a Alemania o puestos a trabajar en sus propias ciudades para el régimen. No se trataba solo de prisioneros de guerra. Eran campesinos, obreros, técnicos, mujeres, incluso adolescentes. Todos eran obligados a producir sin descanso para mantener viva la guerra alemana. Las condiciones eran brutales. Jornadas interminables, sin sueldo, con poca comida y amenazas constantes. En muchos casos, quienes se negaban a trabajar eran deportados o ejecutados. En otros, se usaban castigos colectivos para obligar a comunidades enteras a colaborar. No había opción. La industria del Reich necesitaba manos y las tomaba donde fuera. En Francia, los campos de trabajo crecieron de forma rápida. Miles de obreros eran enviados cada semana a fábricas bajo control alemán. Las autoridades locales colaboraban para mantener el orden y cumplir las cuotas. En Bélgica y Países Bajos se establecieron sistemas similares. El objetivo era uno solo: que nada se detuviera, que todo siguiera produciendo. Alemania usó a los gobiernos ocupados para legalizar el robo. Firmaban decretos, hacían censos, organizaban el transporte de trabajadores. Aunque muchos lo hacían por miedo, otros lo hacían por interés. En más de un caso, empresas locales ganaban dinero gracias a la colaboración. La economía nazi no solo era impulsada desde Berlín, también desde París, Bruselas o Ámsterdam. La esclavitud laboral en Europa Occidental no fue un fenómeno aislado. Fue una política general diseñada desde arriba, organizada con precisión. Los trenes llevaban materiales al frente, pero también regresaban cargados de personas. Francia sola entregó a cientos de miles de trabajadores. Cada semana partían convoyes con destino a fábricas en el corazón de Alemania. Muchos no volvían. En Berlín, los responsables del esfuerzo bélico llevaban un registro detallado. Sabían cuántos obreros necesitaban por mes, en qué zonas faltaban, cuántos podían ser tomados de tal o cual país. El trabajo era medido como si fueran piezas de maquinaria. No se hablaba de personas, sino de números, de cupos, de eficiencia. Las fábricas alemanas no paraban nunca. Desde las grandes plantas de armamento hasta los pequeños talleres, todos dependían de esta mano de obra tomada por la fuerza. Algunos eran alojados en barracas al lado del lugar de trabajo. Otros vivían vigilados en zonas cerradas. No tenían libertad, pero sí una obligación diaria: producir para el Reich. Incluso en territorios ocupados, las empresas privadas se beneficiaban. Grandes marcas alemanas usaron trabajadores esclavizados sin esconderlo. Algunas fábricas funcionaban mejor durante la ocupación que antes de la guerra. Había menos costes, más control y menos quejas. El Estado nazi cubría todo lo necesario para que la producción no bajara nunca. A medida que avanzaba la guerra, las necesidades crecían. Los soldados en el frente exigían más armas, más uniformes, más comida. La Luftwaffe pedía aviones, motores, piezas de repuesto. El ejército necesitaba municiones, tanques, vehículos, y cada uno de esos productos salía del esfuerzo de millones de personas explotadas sin descanso. El modelo alemán de ocupación se basaba en sacar el máximo rendimiento posible de cada país. Si una fábrica no producía lo suficiente, se cerraba. Si una zona daba problemas, se castigaba. Si un tren se retrasaba, se buscaban culpables. El control era absoluto. La economía era parte de la guerra. No había separación entre el frente y la retaguardia.
El sistema de saqueo también incluía el robo directo. Equipos especiales entraban en museos, bancos, empresas y casas particulares. Se llevaban obras de arte, muebles, maquinaria, tecnología. Todo lo que pudiera usarse o venderse era trasladado a Alemania. Algunas piezas terminaban en oficinas oficiales, otras en casas de altos mandos. El pillaje era parte de la política oficial. En las zonas rurales, la cosecha era requisada. En las ciudades, los almacenes eran vaciados. En los puertos, los barcos eran usados por el Reich. No se respetaban contratos, ni leyes locales, ni convenios internacionales. La ocupación era total, no solo militar, sino económica. Cada metro de tierra tomada debía servir al esfuerzo de guerra alemán. La colaboración con gobiernos locales permitió que el saqueo fuera más efectivo. En Francia, el régimen de Vichy facilitó la entrega de obreros y recursos. En los Países Bajos y Bélgica, muchas autoridades mantuvieron el orden con ayuda de los propios ciudadanos. La propaganda hablaba de orden, pero detrás había miedo, amenazas y castigos. Alemania no solo dominó por la fuerza, dominó con el control de la producción, del transporte, de la energía. Cada país conquistado se volvió una pieza en su máquina de guerra. No importaba la voluntad de la gente. Lo que contaba era lo que podían producir. El Tercer Reich convirtió a Europa Occidental en su taller forzado. Engaño y esperanza, el error de subestimar las intenciones de Hitler. Después de la caída de Francia en el verano de 1940, muchos pensaron que el conflicto podría terminar. Se creía que Hitler ya había conseguido lo que quería: derrotar al mayor ejército terrestre de Europa Occidental. Las capitales del continente se sumieron en la duda. No sabían si venía la paz o una nueva guerra aún más amplia. Algunos creyeron que el Tercer Reich buscaría negociar. Las señales eran confusas. Hitler no dio pasos inmediatos hacia el este. Se mantuvo aparentemente inmóvil. Desde Londres hasta Washington, la interpretación fue que el Führer se sentaría a hablar. Muchos líderes aliados pensaron que se abría una oportunidad para detener la guerra antes de que se volviera mundial. Pero esa expectativa estaba construida sobre una ilusión. En realidad, Hitler ya había tomado una decisión. Quería ir más allá. Su objetivo no era solo controlar Europa Occidental, sino también destruir a la Unión Soviética. Desde hacía meses, sus asesores preparaban planes para lanzar una campaña militar hacia el este. Los servicios de inteligencia aliados no detectaron con claridad esos movimientos. Creyeron que el líder nazi respetaría el pacto que había firmado con Stalin. Ese tratado, firmado en agosto de 1939, incluía una cláusula secreta de reparto de territorios. La Unión Soviética y Alemania ya se habían repartido Polonia. En teoría había un equilibrio temporal, pero para Hitler ese acuerdo solo era un paso táctico. Lo firmó porque necesitaba tiempo. En ningún momento tuvo la intención de respetarlo de forma duradera. Mientras los diplomáticos occidentales hablaban de negociaciones posibles, en Berlín se redactaban órdenes operativas. Los generales recibían instrucciones para organizar una ofensiva a gran escala. Se discutían rutas de invasión, tiempos de avance, recursos logísticos. La maquinaria estaba en marcha, aunque desde fuera no se viera con claridad. El error de los aliados fue interpretar la calma como una señal de tregua. Pensaron que Hitler se conformaría. Subestimaron su ambición real. El mando británico, por ejemplo, esperaba una larga pausa. Churchill creía que la amenaza inmediata era la invasión de las islas. Pero el foco del Führer ya estaba en otro lado. Su atención se dirigía hacia Moscú. Estados Unidos también observaba con cautela. Roosevelt seguía la situación, pero la opinión pública norteamericana no quería entrar en guerra. La política oficial era de apoyo limitado. A pesar de los informes sobre la brutalidad alemana en los países ocupados, muchos creían que Hitler solo buscaba restablecer la hegemonía alemana perdida tras la Primera Guerra Mundial. No imaginaban una campaña ideológica de exterminio hacia el este. En ese contexto, la propaganda nazi jugó un papel clave. En lugar de anunciar nuevos planes, Berlín hablaba de estabilidad. Se difundía la imagen de un Tercer Reich que traía orden y seguridad. Se evitaban declaraciones provocadoras. El Ministerio de Propaganda redujo los discursos incendiarios. Parecía que todo se calmaba, justo cuando se preparaba la tormenta.
Los altos mandos nazis sabían que el factor sorpresa era esencial. Cada día de espera reforzaba la falsa sensación de calma en sus oponentes. Mientras tanto, los trenes militares se desplazaban en silencio hacia la frontera oriental. Las divisiones recibían instrucciones específicas, se estudiaban los terrenos, los ríos, las rutas ferroviarias. La invasión no era una opción hipotética, ya tenía fecha aproximada. Durante ese tiempo, la diplomacia seguía en su juego. En las reuniones internacionales se hablaba de posibles tratados. Algunos gobiernos neutrales hacían de intermediarios. El Vaticano ofreció su mediación. Pero el Tercer Reich no estaba interesado en pactos duraderos. Usaba el diálogo solo como cortina, ganaba tiempo, desviaba la atención y reforzaba su poder militar en secreto. Las potencias occidentales, aún recuperándose del golpe en Francia, no podían imaginar un nuevo frente. En París, el gobierno colaboracionista tampoco esperaba una nueva guerra en el este. Los diplomáticos franceses, desde sus puestos en Berlín, enviaban informes tibios. No veían el movimiento real. Pensaban que Alemania consolidaba su dominio y que la prioridad era mantenerlo ya ganado. Pero los planes de Hitler iban mucho más allá. En sus círculos privados, el Führer hablaba de la destrucción del bolchevismo como una misión inevitable. La guerra contra la Unión Soviética no era solo estratégica, era ideológica. El enemigo no era solo militar, era racial y político. El objetivo era eliminar a millones de personas, destruir ciudades, ocupar tierras y establecer un nuevo orden. Mientras tanto, los aliados cometían otro error, sobreestimar el valor de sus disuasiones. Creían que la amenaza de un conflicto global frenaría a Hitler. Pensaban que el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, aún fresco en Europa, detendría cualquier locura. Pero el régimen nazi no funcionaba con esa lógica, no buscaba evitar una guerra mundial, sino provocar una bajo sus propios términos. En Berlín, el Estado Mayor trabajaba sin descanso. Se perfeccionaban detalles técnicos, se movilizaban reservas de combustible y municiones, se calculaban distancias, se ajustaban calendarios. La Operación Barbarroja, aunque aún no tenía ese nombre, ya estaba viva en borradores, reuniones y mapas secretos. Todo ese despliegue pasó desapercibido para muchos gobiernos, se aferraban a una esperanza que no tenía base. Pensaban que aún había tiempo, que el dictador podía ser razonable, que no cruzaría ciertos límites, pero el límite ya estaba decidido y estaba por romperse. Cuando parecía que nada indicaba una expansión más allá de Europa, Berlín dio un paso inesperado que alteró aún más el equilibrio global. En septiembre de 1940, el Tercer Reich firmó junto a Italia y Japón el llamado Pacto Tripartito. Este acuerdo no solo formalizó la cooperación militar entre las tres potencias, sino que proyectó la imagen de un eje capaz de desafiar a las democracias occidentales en todos los frentes posibles: Europa, Asia y el Pacífico. Para muchos observadores, aquello ya no era una guerra continental, sino el preludio de un conflicto planetario. La inclusión de Japón en esta alianza disparó las alarmas en Washington. El mensaje era claro: si Estados Unidos intervenía en Europa, corría el riesgo de abrir un frente simultáneo en Asia. Hitler había encontrado en Tokio un socio estratégico que, aunque con objetivos distintos, compartía el rechazo al orden internacional establecido. Esta coordinación aumentó la percepción de que Alemania estaba construyendo una red global de poder, difícil de contener. A ojos de los líderes aliados, la firma del pacto reforzaba la idea de que Hitler no pensaba en treguas ni negociaciones. Mientras algunos aún creían posible un acuerdo de paz, el Führer tejía alianzas militares con alcance mundial. Esa disonancia entre los gestos diplomáticos y las acciones reales fue una de las causas del error de cálculo, porque mientras los aliados hablaban de estabilidad, Hitler ya preparaba la expansión del conflicto más allá de cualquier frontera. El engaño fue completo, la esperanza inútil. El mundo acababa de entrar en una nueva etapa de horror. El miedo. Desde el aire, bombardeos nazi y terror como arma psicológica global. En los primeros días de la guerra, el cielo se convirtió en un nuevo frente. La Luftwaffe, ya consolidada como una de las fuerzas aéreas más modernas del planeta, no solo tenía el papel de apoyar al ejército en tierra, su verdadero poder residía en su capacidad para infundir miedo a gran escala.
Desde los primeros vuelos sobre Polonia, los aviones alemanes sembraron terror como parte de una estrategia planificada. Varsovia fue uno de los primeros blancos. La capital polaca fue golpeada desde el aire con una intensidad nunca antes vista. No se trataba solo de destruir objetivos militares. El ataque estaba diseñado para quebrar la resistencia civil. Hospitales, escuelas, mercados y calles llenas de refugiados fueron bombardeadas sin piedad. Miles de personas murieron en pocos días. El mensaje era claro. El enemigo no tenía dónde esconderse, ni siquiera bajo techo. Róterdam fue otro ejemplo. En mayo de 1940, cuando la ofensiva nazi avanzaba sobre los Países Bajos, la ciudad recibió un ataque brutal. A pesar de que las autoridades holandesas ya negociaban la rendición, la Luftwaffe soltó sus bombas. En pocos minutos, el centro quedó reducido a escombros. Más de 800 personas murieron, decenas de miles quedaron sin casa. El objetivo no era militar. Era enviar una señal al resto de Europa. Resistirse al Reich traía consecuencias inmediatas y devastadoras. La técnica empleada combinaba precisión con espectáculo. Los Stuka, bombarderos en picado, tenían una sirena instalada en su tren de aterrizaje. Al descender en ataque, ese ruido agudo se volvía ensordecedor. No era un fallo mecánico, era parte del plan. El sonido generaba pánico antes de que cayera la primera bomba. Las personas huían en desorden, los soldados perdían coordinación, las defensas se debilitaban antes del impacto. Esa combinación de ruido, fuego y destrucción rápida convirtió a la Luftwaffe en una herramienta de terror. No se trataba solo de alcanzar una victoria táctica, se trataba de dejar una huella. Demostrar que ningún lugar era seguro, que el enemigo podía ser alcanzado incluso en su casa, en su cama, con su familia. En Londres, el mensaje fue recibido con claridad. A medida que Alemania conquistaba más territorios, la preocupación crecía. En las estaciones de tren se distribuían máscaras de gas. En los jardines públicos se cavaban refugios. En las noches se ordenaba apagar las luces. El miedo a los bombardeos era real y no sin razón. La Luftwaffe había demostrado su capacidad de atacar sin previo aviso y sin mostrar misericordia. Pero el verdadero alcance del terror aéreo apenas comenzaba. El régimen nazi entendía que las bombas podían hacer más que destruir edificios. Podían quebrar la voluntad de lucha de sociedades enteras. Esa era su verdadera utilidad, doblegar al enemigo sin necesidad de ocupar cada centímetro de terreno. La estrategia aérea alemana no distinguía entre zonas militares y áreas civiles. La línea entre objetivo táctico y castigo colectivo se borraba con cada operación. Los bombardeos eran seleccionados por su capacidad para generar conmoción, paralizar gobiernos y forzar decisiones precipitadas. El miedo era tan efectivo como las armas, a veces más. La Luftwaffe operaba con precisión mecánica. Los bombarderos salían en oleadas cronometradas. Primero se atacaban infraestructuras esenciales, estaciones de tren, depósitos de combustible, centrales eléctricas. Luego, cuando la población buscaba resguardo o huía, caían bombas sobre calles llenas de civiles. Esta secuencia no era casual, era parte de una lógica de saturación emocional. Cuando la gente sentía que nada podía salvarlos, el pánico se convertía en herramienta de control. En muchas ciudades europeas, las alarmas antiaéreas se convirtieron en parte del paisaje sonoro. Las familias dormían en sótanos, los niños llevaban cascos al colegio. En pocos meses, vivir bajo la amenaza constante del cielo cambió la vida cotidiana de millones. En los mapas de los mandos nazis, cada blanco no era solo un punto estratégico, era un símbolo de poder, una oportunidad para quebrar el espíritu de una nación entera. Los bombardeos sobre Londres, que vendrían después, seguirían ese patrón. Aunque en esta fase aún no se había desatado la campaña total conocida como el Blitz, los primeros vuelos alemanes sobre suelo británico ya mostraban la intención de Hitler. No era solo derrotar al enemigo, era hacerlo rendirse por dentro, antes de que lo hiciera sobre el papel, que lo hiciera en su ánimo. El terror aéreo era tan meticuloso como el resto del engranaje nazi. Las cámaras registraban los efectos, los periódicos alemanes lo amplificaban. Las ruinas servían como advertencia visual. Si en Varsovia y Róterdam el enemigo se quebraba, ¿por qué no también en París o en Moscú? Las bombas no solo hablaban, gritaban.
Cada ataque reforzaba la imagen de una Alemania omnipresente. No bastaba con ganar terreno, había que ocupar el cielo, hacer sentir que no había resguardo, que el poder del Führer podía caer desde lo alto cuando menos se esperaba, sin importar la distancia. Así, en el año 1939, el terror se convirtió en doctrina. La guerra ya no era solo de ejércitos, era una lucha de nervios, de resistencia emocional. Y en ese terreno, la Luftwaffe se había convertido en la fuerza más temida del planeta. El dominio absoluto de Hitler sobre Alemania no fue producto del azar ni de una sola victoria militar. Fue el resultado de una maquinaria perfectamente engranada que combinó poder estatal, control ideológico, terror, propaganda y estrategia global. En menos de una década, el Tercer Reich se transformó en un sistema donde todo giraba en torno a una sola figura. Entender cómo ocurrió no es solo revisar la historia, sino enfrentar las consecuencias de haber subestimado el poder de una dictadura total.